Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí en este ciclo 2023 de TLB1, Toda la Verdad Primero. Le damos a todos la bienvenida, agradecemos a todos los que nos acompañan, difunden y por supuesto colaboran con TLB1. Va todo nuestro agradecimiento, de verdad. Hay formas en las cuales la gente colabora y es muy difícil poder enviarles un correo electrónico porque no tenemos forma. Así que le agradecemos muchísimo la colaboración. Como siempre, ustedes saben que transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelev1.com y debajo de este programa las redes sociales en las cuales nos mantenemos en contacto. Como siempre lo hacemos, especialmente hoy en día en este programa, nos ponemos bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos ilumine, nos acompañe especialmente en este mundo tan difícil, tan adverso, no solo para la Argentina, para Hispanoamérica y el mundo. Así que le pedimos su protección para poder sortear estos momentos tan difíciles. Programa de hoy. Vamos a tocar un tema, por supuesto, de la presentación de un libro, de un gran amigo que ya hemos entrevistado anteriormente y que ha hecho trabajos extraordinarios. Y tiene que ver con la Virgen María, ¿no es cierto? La Virgen María. Muchas veces nosotros pensamos cuál es el rol de la Virgen María, cuál es el sentido de la Santísima Virgen para nuestra vida, ¿no? Cómo nosotros le dedicamos nuestra devoción, cómo está presente en el sentido religioso, cuál es el rol que cumple la Santísima Virgen María en nuestra vida, en la vida de la humanidad, por supuesto en el futuro. Y por supuesto tiene que ver con cómo están esos conceptos y objetivos que tiene la Virgen en general, ¿no es cierto? Cómo está vista en diferentes sectores, desde los musulmanes, los protestantes, los judíos, en fin, cuál es la visión que se tiene y el culto que se le arma a la Virgen María. Para mí es un gusto tratar este tema, este programa, por un libro en particular que quisiera presentarlo a un abogado graduado en la Universidad Católica Argentina. Es escritor, católico y militante nacional. Es original de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. En alguna oportunidad lo he presentado como provincia de Buenos Aires. Provincia de Santa Fe. Autor de Tiempos Finales, el Nuevo Orden Mundial, lo hemos presentado aquí en el canal, La Disolución de las Naciones y el Apocalipsis. Y hoy presentamos su segundo libro, que tiene que ver los tiempos de María, señor director. Si ponemos los tiempos de María y la camándula de salvación. Para mí es un gusto compartir el programa con un gran amigo de esta casa, que es el doctor Fernando Mortarini. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí en TLB1 nuevamente. Fernando, muchísimas gracias y quería comentarte sobre este libro, obviamente, Los tiempos de María. Hemos visto revelaciones de la Virgen María, hemos visto la aparición de Fátima, Garabandal, Medjugorje, que algunas son aceptadas, otras no, la Salette y tantas otras. Bueno, la misma Virgen de Guadalupe. Quisiera que me digas, con toda esta historia que venimos teniendo en este siglo, y desde el siglo XVI, que me digas primero, ¿qué te inspiró a hacer este libro? ¿Y por qué lo llamás los tiempos de María? Bueno, la primera pregunta, tal lo digo en el prefacio, un sábado a la mañana, me levanté y miré la imagen de la Virgen de Medjugorje que tengo en mi habitación desde hace más de 20 años, y me salió así solo, y le voy a escribir un libro a mi madre. Yo creo que el primer producto de la inspiración es el rezo cotidiano del Rosario y el entender los misterios de nuestro Señor Jesucristo a través del rezo del Ave María en el Rosario. Y creo que también viene en concatenación con el libro Tiempos Finales que yo escribí, sobre todo en la parte del Apocalipsis, porque está perfectamente concatenado con este libro, de los tiempos de María. Ese sería fundamentalmente la inspiración, y dejar una obra hecha para
para esta belleza, para la Azucena de Nazaret, para la flor del Monte Carmelo, ¿no? Que riega un jardín en nuestros corazones, como está esa oración tan hermosa, ¿no? Ella es la encargada en este desierto que vivimos de sembrar el jardín en nuestro corazón. Nuestra alma desértica necesita de esas flores que María planta, de esas rosas, ¿no? Tal es así que el conjunto de rosas es el rosario. De allí viene también su denominación. Respecto a los tiempos de María, tal cual lo señalo aquí, es a través del tiempo, yo noté que María, es como decir en términos así burdos, humanos, sale a jugar fuertemente, enviada por la Santísima Trinidad, como ella lo dice en el libro del Padre Gobi, que yo quiero aclarar que estoy muy contento porque yo este libro lo escribí y lo edité antes de leer el libro del Padre Gobi. Y, digamos, me quedo tranquilo porque la dirección que yo le quise dar a este libro está perfectamente eh, sustentado en esas locuciones espirituales que tiene el Padre Gobi con María y las trasladó en un libro de aproximadamente 1000 páginas. Muy bien, María a través de los tiempos empieza con múltiples apariciones, algunas son tomadas por la Iglesia, algunas son aprobadas por el Vaticano, otra por el obispo del lugar. En el caso, por ejemplo, de San Nicolás, está aprobada por el obispo del lugar, no por el Vaticano. Algunas son autorizadas, otras aprobadas, también acá está todo en el libro explicado el porqué de todas estas advocaciones. Pero siempre es la Virgen María. Cuando yo escucho decir eh, producto de la ignorancia, las vírgenes, no, es una sola Virgen, es María que por una función especial se aparece a alguien y en tal lado. Y también, digamos, si nosotros vemos el Apocalipsis 12, ¿no es cierto? La lucha, acá está este un pedacito del Nuevo Testamento, que tiene el Apocalipsis, con el llamado dragón rojo que quiere devorar su hijo, al cual esta vez va a tener con dolores de parto. En realidad son sus hijos. Estos son los tiempos de la lucha. Como son los tiempos finales, son los tiempos de la lucha. Y justamente en el libro del Padre dice que la Santísima Trinidad es la que la manda, ¿no es cierto?, a rescatar a sus hijos a través de su inmaculado corazón. Nosotros pretendemos con este libro, el objetivo principal es la consagración al Inmaculado Corazón de María, masivamente. Yo lo he hecho. Porque lo pide la Virgen permanentemente. También el rezo cotidiano del Rosario, inclusive lo terminamos con las 15 promesas que la Virgen hizo respecto a los que recen cotidianamente el Rosario. Y finalmente que la Iglesia dicte el quinto dogma, que es el de la corredención mariana, que también la Virgen lo pidió en apariciones, junto con la corredención junto con nuestro Señor Jesucristo. El camino, verdad y vida, la fuente de toda luz, de toda santidad, creador, redentor y vivificador, es Jesucristo, el Señor de la historia. Eso está fuera de discusión. Nosotros tenemos ese Dios que es uno, digamos, esta religión monoteísta, tiene un solo Dios, que es uno, o sea, monolítico, estrino y estriántico. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad, donde no hay relación de jerarquía, sino consubstanciación. En realidad se debe decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El primer libro bíblico, el Antiguo Testamento, aparece el Padre, en el segundo el Hijo y en el tercero el Apocalipsis, que es un libro que yo siempre hablo que debe ser mucho más promovido, porque son los tiempos del Apocalipsis, es el libro del Espíritu Santo, que comienza diciendo, dichoso el que lee este libro, pues el tiempo está pronto.
¿Mm? También nos dice, eso lo traigo en el libro Tiempos Finales, el librito, cuando comas este libro, primero te resultará dulce por sus palabras, pero después un sabor amargo por la cruz que vamos a tener que llevar los creyentes. Los seguidores de nuestro Señor Jesucristo tienen una obligación que es llevar la cruz, porque así lo hizo Él, así nos determinó a nosotros, así lo quiere, y está muy claro que San Pablo nos dice que debemos morir crucificados como Él para obtener la vida eterna, para resucitar. No hay manera si no pasamos por la cruz. Nosotros debemos tener claro que al único Dios que adoramos es al Santísimo. Nosotros, esa es nuestra adoración. Nosotros no adoramos a nadie más. Sí veneramos, que es distinto, a María, cuyo culto se llama hiperedulia. ¿Está? Es culto hiperedulia. ¿Por qué estos tiempos de María? ¿Cómo la cita del Apocalipsis 12, que recién acabo de decir? La lucha con el dragón rojo, que ella en el libro del padre Gobi lo llama, y también lo llama en su aparición en Fátima, el comunismo. Hoy ya se trasladaría, 30 años después, más o menos, del padre Gobi, a lo que sería el nuevo orden mundial. En el libro, hoy serían los tiempos del nuevo orden mundial, cual yo en el libro de los tiempos finales lo veo como la fiera que emerge del mar, que dice el Apocalipsis, de 7 cabezas y 10 cuernos, se instala, ¿no es cierto? Y es el neopaganismo. Estaba el paganismo, que la Iglesia Católica, la cruz del Señor y la Iglesia Católica aplastaron en su momento la cabeza de la serpiente, el paganismo y la Virgen, y hoy, a través de los siglos, ese neopaganismo vuelve a instalarse y justamente sobre fundamentalmente las colinas de Roma, entendido, se entiende esto, pero para no meterme particularmente allí, lo que quiero decir es que María tuvo un hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Todo fue por designio de Dios, absolutamente todo. Yo quiero que quede claro esto, porque si no se malinterpretan las cosas, sectores protestantes salen a decir que nosotros adoramos a María, que la ponemos más que Dios. No, no. María es criatura, pero sí, es una criatura superior. Superior en el sentido que es la llena de gracia. Fue preparada por Dios previamente para eso. Y eso lo dice el Magnificat en San Lucas. Y además me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Yo aquí traigo, entonces, perdón, para hacer el tema de por qué los tiempos de María, es porque hoy se representa la lucha contra sus nuevos hijos. Ella tuvo un hijo que es Jesucristo y siguió siendo virgen. Ahora después, ese tema está aclarado acá en este libro también, porque además es dogma de fe. Y sigue teniendo nuevos hijos. En el libro del padre Gobi me sorprendió justamente que ella le dice mis hijos a través de Juan, el apóstol. Son ustedes, los tuve al pie de la cruz, cuando Jesús la deja como nuestra madre. Entonces ella sigue pariendo hijos, pero esta vez van a ser con dolores de parto, no como aquel, el unigénito de Dios, que fue sin dolores de parto y sin ruptura de himen. Esto está conformado en Isaías, ya habla de esto. Cuando dice nacido, nació, por el tiempo potencial del verbo, de una virgen. Yo no entiendo cómo después de a ciertos sectores causar escándalo esto y creen en otros milagros de Jesucristo. Jesucristo que ha despertado muertos de sus tumbas, además de haber creado el cielo, la tierra, y todos los milagros que nosotros sabemos, partido el pan, comer el pan hoy en la Iglesia Católica a través del proceso de la transustanciación, puede negar que puede ser otro milagro de Dios y que Jesús pase por ese vientre sin romper. Como tantas veces el Señor se escapó entre la multitud cuando lo han querido tomar. Por ejemplo, en su propia ciudad,
Nazaret, o pueblo, luego de haber hablado ante los rabinos, en la sinagoga, que lo quisieron tirar por un barranco y él se fue. No entiendo por qué no puede hacer el milagro, Dios, que puede todo, mientras no sea absurdo, Dios puede todo, hacer el milagro eh, de que Jesucristo nazca sin ruptura de hilo. ¿Por qué? Es fundamental esto, por dos razones. La primera mujer que Dios toma fue Eva. Hubo una primera pareja, Adán y Eva, que vivían en un estado preternatural, de gracia, de mucha gracia, porque estaban en un estado preternatural. No iban a tener enfermedades, no iban a morir, iban a cosechar el pan sin el sudor de su frente. Cuando caen en desgracia, Dios les dice todo lo contrario, y entre ellos le dice a la mujer, parirás con dolor tus hijos. Está claro, no así María. María no podía parir con dolor sus hijos, porque es la llena de gracia, la bienaventurada de Dios, la elegida. En este libro yo también hago colación a algunos textos apócrifos. Quiero aclarar, antes que nada, que el tema apócrifo no quiere decir que sea malo necesariamente, herético. No, no, no. Simplemente que hay muchos textos que no son tomados por diferentes razones cuando el Papa Dámaso convoca en el concilio a armar todo digamos, la Biblia, el Antiguo Testamento, traído desde el Canon de Alejandría, el Nuevo Testamento, y se le suma el Apocalipsis. Se eligen textos, que eso lo explica muy bien el padre Castellani en el Evangelio del Padre Jesús, en el Evangelio de Jesús, cómo se eligieron, por qué se eligieron. Además, los textos, en realidad no había casi nada escrito, ya se habían destruido los textos originales a través de 300 años. Se hizo todo a través de meturgemanes, que son repetentes, memorizantes. Es muy importante saber que hoy por hoy nosotros ya no tenemos más memoria a través de la tecnología. Si yo te pregunto el número de tu mejor amigo, estoy seguro que no lo recordás, igual que yo, de mis hijos o de mis amigos, no lo recuerdo. Lo tenemos todo sistematizado. En aquel momento, al no haber escritura, la memoria era todo. Entonces, había muchas personas que a través de la memoria traducían. Entonces, bueno, pero ¿a dónde quería ir con todo esto? Porque ya me estoy... lo importante es saber que hay textos, como por ejemplo el protoevangelio de Santiago. El protoevangelio de Santiago es anterior a Jesucristo. Fue escrito y fue muy popular por allá por los años 150, donde la popularidad de María era muy, 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 muy seguida y muy amplia. Es más, ella fue la líder de alguna manera de los apóstoles, eso lo confirma todas las visiones de Catalina Emmerich, pero siempre como ayudante, como conductora, pero sin pisar la iglesia cuyo papa nombrado por Jesucristo fue San Pedro. ¿Está? Era una contenedora. Entonces, ¿pero por qué voy a esto del protoevangelio de Santiago? Porque hay muchas circunstancias que, digamos, están justamente ratificadas en las locuciones que la Virgen le da al Padre. ¿Está? Nosotros quisimos traer, además de basarlo en la Biblia, traer otros textos. Por supuesto que decimos cuándo es canónico, cuándo no es canónico, para que quede bien la diferenciación. ¿Por qué? Justamente para todos aquellos de la Biblia la inventaron, la Biblia no tiene ni idea, ¿no? Lo que dice la escribió la Biblia no solamente es el libro de más antigüedad y el más leído en el mundo de la historia, que además es historia comprobada, sino que nosotros le adjudicamos, o sea, San Ignacio de Antioquía, los primeros padres de la iglesia, los que venían posteriores a los discípulos directos del Señor, muchos escribieron y muchos trataron el tema, inclusive de la virginidad de María, la virginidad eterna. Segundo tema es, y por eso pusimos el protoevangelio de Santiago, donde surgieron los nombres de San Joaquín y Santa Ana, de ahí la iglesia los rescató.
Tengo entendido que lo rescató del protoevangelio de Santiago. Sin embargo, no fue un libro canónico. Una pena porque hoy nos solucionaría muchísimos problemas con otras ramas cristianas. Pero bueno, lo cierto es que en este libro nosotros explicamos por qué María es corredentora, junto con nuestro Señor Jesucristo. Y el camino al Padre siempre es Jesucristo. Porque María, si ustedes la leen, siempre habla de su hijo. Todo para su hijo. Todo. En aquel milagro el primer milagro que haría Jesús, que sería en las bodas de Caná de Galilea, ahí también María determina una sentencia. Cuando Jesús le dice no tienen vino, perdón, María le dice no tienen vino y Jesús le dice, ¿y qué hay de nosotros, mujer? Ahora hablamos de eso de mujer. ¿Qué hay de nosotros, mujer? No son nuestros tiempos, digamos. Ella ahí se dice que le adelanta los tiempos a Dios porque como que pasa por encima, que yo como madre ordena, hagan lo que Él dice. Y Jesús hace el milagro. Debemos siempre centrarnos que el productor de todo milagro es nuestro Señor Jesucristo. La Virgen no hace milagros, lo tenemos acá. La Virgen tiene el poder de intercesión número 1, lejos del resto, por eso su culto y hiperdulidad, en la cual, ¿quién en el cielo le va a decir que no a María? ¿Cómo su hijo le va a decir que no a María? María no es corredentora solamente por ese artículo bíblico, ¿no? Es corredentora, nosotros lo tenemos acá, también explicado, los 7 dolores de la Virgen María. María, y por eso queremos que se propague esto, y que el dogma, la Iglesia, que además lo ha pedido María, que ese dogma, se dicte, que nunca se pronunció la Iglesia sobre la corredención, junto con nuestro Señor Jesús. El camino al Padre siempre es Jesús. Como decía San Efrén, estaba Cristo crucificado y había otra cruz más que la del corazón de María. Ella sufrió. Digamos, el sufrimiento de María es desde el inicio. Ella sabía todo lo que iba a pasar por su hijo. Su vida fue una cruz impresionante de sufrimiento, sabiendo lo que en algún momento iba a llegar a ese tremendo suplicio de 18 horas que soportó nuestro Señor Jesucristo y 4 en la cruz. María también fue crucificada, no solamente Jesús. Como madre, como cualquier madre se crucificaría. María estuvo a los pies de la cruz, junto con las santas mujeres, a las que también se les llama hermanos, para que se termine con ese mito de los hermanos de Jesús. ¿No es cierto? Hermano, también está explicado acá, es un término que en aquel momento se escribía en griego, y se le decía, como decimos nosotros, a alguien, un amigo, un cercano, pariente, alguien que está siempre con nosotros. Los hermanos de Jesús estaban en la cruz. ¿Quién eran los hermanos? Estaba la madre y las santas mujeres y Juan. Los únicos que quedaron al pie de la cruz con nuestro Señor en estado de abandono total, aún por sus más amados discípulos. Entonces, Jesús nos deja a su madre ahí. Ahí tienes a tu madre. Él se va, luego nos da Pentecostés, nos da el Espíritu Santo para poder, y nos deja a su madre. Y eso es el camino que nosotros tenemos que recorrer para estar con Jesús. No soy quien yo para decirle a cada uno en qué debe pensar, por supuesto, pero sí soy quien creo para sustentar esta idea y profundizarla y debatirla hasta lo máximo que se pueda, porque lo he estudiado, me he dedicado a estudiar, me he dedicado a leer. María tiene esa llama de amor que nos prende, te enamora, y todo lo que hace es acercarte a Jesús. Digamos, la intercesión de ella, como presentó algún día a su hijo al templo,
está, y es bíblico, lo presenta al templo, a San Simeón, y San Simeón le dice la espada de dolor que cruzará. Ahí ya tenés la corredención, atravesará tu alma, tu corazón. Entonces, ella nos, dentro de su coraza protectora, dentro de su manto, algún día nos va a presentar como niños ante Jesús. Para presentarnos como niños, ella nos debe educar, es la gran educadora. Ella es la que de alguna manera nos va formando y nos va indicando los caminos que muchas veces, si no, los textos bíblicos se dan para la libre interpretación humana o una humana interpretación de la Biblia con tremendos errores, tremendas herejías, tremendos apostasías que pueden dar lugar a la condenación del alma. Por eso, María, Jesús, es el camino más seguro y la tenemos todos los días. Por eso, eso se logra con el rezo cotidiano del rosario. Nosotros, a muchas personas que no tienen fe, hemos hablado, dirá, aunque no tengas ganas, aunque no lo entiendas, aunque no se pueda rezar el Ave María, rezar la Ave María, no le doy un rosario, rezar la Ave María. Y vos dale por ese lado. Y vas a ver que en un tiempo, no mucho, 15, 20 días, vas a ver las cosas totalmente distintas, te vas a pegar a eso. Fernando. Por eso es tan importante María Sí. hoy para la salvación del humano en una iglesia que, como está previsto en el Apocalipsis, se está dividiendo cada vez más. Ahora tenemos la amenaza del sínodo de obispos alemanes que vienen por la destrucción, vienen por la destrucción de lo construido por Jesucristo, que son los sacramentos. Jesús nos deja muchas cosas para que nosotros nos aferremos a Él y para que sigamos su camino, entre ellos los sacramentos. Los sacramentos que un apóstata, Beodo también, y asesino, lo trae el padre Rabasi eso, en la historia de Lutero, porque fue asesino Lutero, destruyó. Entonces tenemos muchas herramientas de donde luchar nuestro camino de salvación. María es la que nos acompaña, nos enseña, nos acerca, nos hace entender. Es símbolo de unidad, símbolo de unidad. Por eso yo a todos les digo, recen el Ave María. Si no pueden todavía rezar en Rosario, recen el Ave María todo el día, todas las veces que puedas, todas las veces que él puedas. Acá nosotros hemos desarrollado temáticas. Te interrumpo Sí, un minuto. ¿me querés preguntar? Te interrumpo un minutito. Por supuesto, con relación a la veneración a la Virgen María, sin duda, madre de nuestro Señor Jesucristo, esposa de San José, ¿no? Venía a cumplir un rol. Y sin duda la aparición del ángel que le anuncia que va a engendrar al Hijo de Dios, bien lo pones también dentro de lo que era el matrimonio con José. Con San José, esa situación en la cual, bueno, San José queda medio colgado del pincel en ese aspecto, diciendo, bueno, estoy ajeno a esto hasta que, bueno, el ángel se le aparece y obviamente le dice que María va a cumplir un rol importante en relación a. Todo eso se desarrolla, nace nuestro Señor Jesucristo, nace el Niño Dios, por supuesto las circunstancias en las cuales se vive, los Reyes Magos, ¿no es cierto?, que vienen del Oriente a rendir honores a este nuevo a María Dios, también. y a María también. La reina de ella. La veneración de la Virgen, porque siempre lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, San José, la familia sagrada, obviamente. Pero vemos una familia sagrada en la cual el padre no es padre, la madre es una madre santificada, pero no el rol de una madre común, y un hijo de Dios. Entonces como familia, ¿cómo nos podés interpretar todo ese rol de tres que para el común, que no tiene idea, se puede venerar como la familia sagrada? Bueno, también acá hay escrito de San José, él tiene un culto también particular. El culto a San José empezó muchos años después,
por allá por el año 400. San José es el santo silencioso, no es que no es padre, es el padre nutritivo de nuestro Señor. Según cuenta, vamos a los textos apócrifos, en este caso el protoevangelio de Santiago, José era más que carpintero, era constructor y viajaba bastante en la construcción de viviendas. Eh, Está también en el protoevangelio del Señor cómo lo eligen a San José. Mirá, por eso hoy decía que hay cosas que están en el libro del Padre que se concatenan con el protoevangelio de Santiago. María, el misterio comenzaría así, ¿no? Santana y no, y el padre de María, Joaquín, no podían tener hijos, y hay un milagro también de Dios después de 40 días en el desierto, Joaquín, rezando. Finalmente queda embarazada. ¿De quién? De María. Santana, inmaculada ahí en el vientre, ¿no? Por eso es el proceso de que ella es inmaculada de su concepción, es para cortar el pecado original que se traslada de generación a generación. Porque si María hubiese tenido pecado, se lo traslada a Jesucristo, su vientre. Entonces había que cortar eso, ese es el fundamento. Pero lo que quiero decir es que a los 3 años, según el proto-evangelio de Santiago, la entregan, agradecimientos, ya la mandan a lo que sería el templo y ella se criaría con otras vírgenes en el templo. Y ella, cuando yo leo lo del padre Obi, dice que fue preparada desde chica. O sea, es como que ella presentía, sabía lo que iba a pasar, no es que fue una cosa de un momento para otro. Ella, no sé qué grado de certeza, pero sí fue preparada para aceptar siempre la voluntad de Dios. Ella jamás, a raíz de estar llena de gracia, dijo a Dios no a algo. La mayor felicidad, se dice, de Dios es ese sí de María. Donde comienza el cristianismo de verdad, con el sí de María. Si María decía que no, como Dios respeta la libertad del ser humano, tendría que haber buscado otra forma de venir al mundo, u otra mujer, o haber venido él directamente, no sé. El método que eligió es preparar y elegir una mujer. Pero fíjense una cosa, decir, bueno, sí, María está llena de gracia, entonces le era fácil. No, no. A ver, si nos remontamos a quienes fracasaron, que fueron Adán y Eva, también tenían dones preternaturales y tenían una conexión con el creador directo y sin embargo cavilaron. María y su hijo, como está en el Génesis 3:15, no cavilaron, es la nueva pareja que pisa la cabeza de la serpiente para siempre. Por eso, luego de resucitado Jesús, bueno, muchos años, más o menos aproximadamente 20 años después, la hacienda de María, Jesús en cuerpo y alma. Por eso María y Jesús ya son triunfadores, ellos dos ya triunfaron. Es Jesús, María, y su vínculo, desde que Dios eligió a esa mujer, que vino por ese vientre, y que Jesucristo, la única sangre que pasó fue la de María, ¿está claro? Fue la de María, él tiene la sangre y la carne de alguna manera no, de María. ¿Por qué? Porque luego fue el Espíritu Santo, concibió por el Espíritu Santo, por un milagro de Dios. Entonces, ella forma, ¿qué pasa a ser? Digamos, la esposa del Espíritu Santo. Por ello ella habla, es como que estaría la Santísima Trinidad y ella pegada a esa Santísima Trinidad. Pero yo quiero explicarle a la gente para que entienda que nosotros no somos idólatras, lejos de eso. Entendemos el misterio de Dios. Dios nos revela el misterio. Todo es por poder y disposición de Dios. Arriba de Dios no hay nadie, porque Dios es el todo. Inclusive el universo está dentro de Dios, porque Él creó el universo. Él creó el universo, entonces el universo está dentro de Dios, todo está dentro de Dios. Y eligió
una doncella que en aquel momento, según el protoevangelio de Santiago, tendría 12 años, no 14 ni 15, y bueno, eligen el esposo, San José, ahí yo explico, y forman esta familia celestial y terrenal a la vez. El gran custodio de la familia es San José. Y Jesús no se presenta de manera individual, se presenta en familia. Por eso, las familias que durante años copiaron ese modelo jamás se separaron, se divorciaron, se destruyeron, rezaban en familia y tenían un modelo a San José y a María como modelos humanos, pero que a su vez están, digamos, anexados de alguna forma a la divinidad, porque obviamente tuvieron al Hijo de Dios vivo. No podían ser personas comunes, fueron sin duda tremendamente preparadas. San José se dice que ya, según el protoevangelio de Santiago, era más grande, mucho más grande. Las primeras iconografías lo dibujan como ya una persona más tipo, no digo anciano, pero mucho más grande. Luego se fue renovando a través de los siglos de la iconografía, pero en realidad sí fue su marido, pero fue el gran protector de la familia, digamos. Y la Iglesia nunca defendió la virginidad de San José, cuya vida anterior no se sabe. Siempre se defendió la castidad de San José. La Virgen, sí, la Virgen es virgen siempre, casta, pero José se habla de la castidad, que quiere decir que se casó en el estado, no sabemos yo anterior, pero de María en adelante él ya no tuvo relaciones. Debe haber tenido el mismo plan divino que tenía para María, sería el mismo plan divino elegido para José. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría decir cómo nosotros tenemos esa devoción o veneración por María, San José, obviamente la familia sagrada, pero hay una visión distinta por parte, de repente, de los musulmanes, de los protestantes, que a veces a mí me escriben cuando yo venero a la Virgen de Guadalupe y dice, era Jesucristo, ¿viste? Que es el Señor de la historia y nada más. Bueno, ¿cuál es el rol en eso? Y especialmente también en los judíos, ¿cómo la ven a María en ese aspecto, ¿no? Los tres, digamos, tanto musulmanes, protestantes como... Pero me lo vas a contestar en cuanto volvemos de este pequeño corte. Vamos a un corte, volvemos enseguida con Fernando Mortarini sobre los tiempos de María. Ya volvemos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del gobierno mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano. Historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bueno, estamos en este segundo bloque justamente analizando el libro publicado por Fernando Mortarini, Los tiempos de María y la camádula de salvación. Y había quedado, Fernando, en el bloque anterior, ¿cuál era la visión? Es decir, nosotros veneramos a María, veneramos a la familia sagrada, obviamente, le hacemos un culto, que obviamente con el pasar del tiempo se le fue dando el protagonismo que María merece, ¿no es cierto?, la Santísima Virgen merece, pero vemos esta disyuntiva, cómo lo ven los árabes, o el musulmanismo, o el islam, cómo lo ve Lutero, o cómo lo ve el protestantismo, cómo lo ven los judíos, es decir, ¿cómo nos podés explicar la visión de ellos hacia María? Bueno, muy bien. Respecto a esto que vos me decías, de los judíos, vos sabés que como nosotros los cristianos tenemos muchísimas divisiones, inclusive los católicos, y dentro de la Iglesia Católica tenés los sedevacantistas, tenés, bueno, los sismos que se habían producido, los ortodoxos, o los que responden a Roma, como el rito bizantino, que responde a Roma. Los judíos tienen muchas divisiones dentro de ellos, entre los ortodoxos, los menos ortodoxos, en fin. Hay diferentes visiones. Hay un actor muy famoso, judío en este momento, que justamente salió en propaganda en todos lados, diciendo: mi gran amor es la Virgen María. Lo dice con tanto amor, con tanta felicidad, porque eso es lo que nos da María cuando nos enamoramos de ella. Y realmente pasa, a mí me pasó, o sea, yo no es que estoy viendo visiones, ¿no? O creyendo, es algo maravilloso, es algo maravilloso. María, siempre también tenemos que tener que es el medio que nos lleva, no es el fin es siempre Jesucristo. Que eso lo quiero dejar en claro para que no se hable de gustos, sobre todo los que padecen de muchísima ignorancia. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo veían en realidad los judíos? ¿Cómo lo ven los judíos? ¿Cómo lo ven los protestantes? Excelentes, María como la Madre de Jesús y muy seguida, y sobre todo en los primeros tiempos, y hubo manifestaciones horripilantes como el Talmud desenmascarado, que es, digamos, el Talmud. Vos sabés bien que luego de Jesucristo se terminaron los sacerdotes, que se rompió el templo, lógicamente, porque el nuevo sacerdote pasó de Jesucristo, el templo se rasgó, ellos ya tuvieron rabinos. Y desde mucho antes de Cristo, los rabinos habían empezado a decretar su propia jurisprudencia, yéndose mucho de la Torá, de lo que decía la ley mosaica. Se había prostituido bastante ese libro se denomina la compilación Jurisprudencia Rabínica, se llama el Talmud. Bueno, decía cosas aberrantes, muchas cosas de Jesús y de María. Tengo entendido que la Iglesia en su apogeo presionó para que esos textos sean sacados. No está más en el Talmud, pero sí circula, y yo lo tengo, lo que llama el Talmud desenmascarado, cuyos propiciaciones precisamente contra nuestra madre no son las mejores. En el caso de los musulmanes, bueno, la nombra el Corán, yo lo leía el Corán en castellano, por supuesto, por árabe, no sé, aunque en realidad lo que pega, digamos, es leerlo en árabe, justamente, pero bueno, uno sabe árabe, pero en castellano. 50 veces la nombran a María, creen en la virginidad de María, ¿tá? Y hay un rosario musulmán también. Lo que pasa es que ellos son arrianos, no creen que Jesucristo es Dios, sino que es el hombre, junto con Adán, la mayor criatura que tuvo Dios, los musulmanes. No creen que es Dios, son arrios. ¿Vos te acordás? Arrio, que era un obispo
de Constantinopla, creo que eran los primeros tiempos de la Iglesia, que está el famoso concilio, no me sale nunca el nombre, uno de los primeros concilios, donde San Nicolás de Bari, porque eran duros los santos de esa época, el después que, digamos, lo deformaron como Papá Noel, el gran San Nicolás de Bari le pega bife justamente a Arrio en una tremenda discusión donde Arrio decía que Jesús no era Dios. Pero sí la toman a María, creen en el milagro de Dios, creen en la concepción virginal de María y le rezan a través de un rosario musulmán. Los anglicanos, por ejemplo, bueno, esta religión que, bueno, digamos, fue creada por Enrique VIII, ya sabemos la historia, no nos vamos a meter allí porque ya da para... El anglicanismo en realidad no tiene a Jesucristo como creador, sino un rey que además era un déspota que le cortó la cabeza al canciller, ¿no es cierto?, al gran Santo Tomás Moro, que era además un iluminado en todos los sentidos, que no era sacerdote, ¿no? Era un laico, brillante, que no le firmó el divorcio, la nulidad de divorcio con su mujer para casarse con Ana Molena, después terminó matando a las dos mujeres. Pero lo cierto es que creó la religión anglicana, nombrando a él sacerdotes y demás, que por supuesto no son sacerdotes, pues no vienen de la línea sucesoria de Pedro, así que no son nada. Bueno, pero ellos tienen un rosario anglicano, yo lo puse aquí en el libro también. En relación a los protestantes, en términos generales, también fue tergiversado a través de la historia el mensaje de este apóstata de Lutero. Pues fíjense que Lutero, a pesar de las barbaridades que ha hecho, insultos al Papa, insultos a Roma, e inclusive decir, como dice el padre que lo tiene fundado en historia, ¿no?, en referentes muy cercanos a Lutero, el padre Ravasi, decir que Jesucristo tuvo sexo con la mujer que le pidió agua en el pozo, que era la samaritana. Sin embargo, nunca se metió con María y siempre dijo que era la madre de Dios, cosa que es negada en general por los protestantes. Eso, la madre de Dios, surge perfectamente por inspiración del Espíritu Santo, pero el que no quiere ver no va a ver, por más que uno se lo explique en 10 idiomas, es bíblico. La madre de Dios surge del encuentro con Isabel, la declaración de madre de Dios. ¿Qué he hecho yo? Dice Isabel, para que la madre de mi Señor me venga a visitar. La madre de mi Señor. Acá está toda la explicación, además, por qué María es madre de Dios, no solamente, digamos, por eso, sino la deducción perfecta. Además de que Jesús no es como su madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Explico también por qué debe ser siempre inmaculada, pura María, virgen. El por qué tiene toda una razón de ser, todo está explicado acá en el libro. Entonces, para los musulmanes tienen esa visión, los judíos más o menos lo que te dije, aunque no haya una doctrina clara, y el protestantismo, los pastores a través del tiempo inclusive tergiversaron lo que Lutero decía, que dentro de su locura, porque si bien fue negado posteriormente, Lutero se suicidó, lo trae bien referenciado por el que era su secretario en este libro, el padre Ravasi. Lutero se suicidó porque terminó totalmente desquiciado. Y trajo muchísimos problemas a la doctrina de la fe, a la sagrada tradición, a la iglesia. Y hoy por hoy cualquiera se cree que tiene la Biblia y puede interpretarla, cuando más la misma Biblia dice que está prohibida la libre interpretación, porque cualquiera podemos decir cualquier cosa. Por eso Jesucristo deja una iglesia y es Biblia. ¿Está? Y la sucesión apostólica, cómo se nombraban los diáconos, cómo se nombraban los obispos. ¿Está claro? Entonces, bueno, por eso, digamos, a María, si bien tuvo una gran influencia en aquella época, la iglesia empieza a hablar posteriormente, primero había que cimentar la palabra del Salvador, que obviamente
el centro de todo es la palabra de Jesucristo, es la obra de Jesucristo. María es coayudante. Yo quiero decirte, antes de este cerramiento, porque no sé cuánto tiempo nos queda. Digamos que María, perdón, es el complemento bondadoso de nuestro Señor Jesucristo frente al resto, ¿no? También le damos el título de abogada, ¿no es cierto?, nuestra. Claro, claro, ahí lo figura en el libro. Sin duda, y den gracias a Dios que es nuestra abogada, porque que siempre va a tener misericordia de la madre, así se presenta. Claro. Esto es Jesús y María, son corazones indisolublemente unidos, claro, a través de la camándula de salvación que es el rosario, que se lo da María Santo Domingo de Guzmán, y 100 años después a Alano de la Roca, que le da las promesas de María a los que recen el rosario cotidianamente. ¿Por qué el rosario no hay María sin Jesús y Jesús con María. No hay ninguna posibilidad de que Jesús y María estén separados. Siempre van a estar unidos. No hay una manera de separarlos. De hecho, se la llevó en cuerpo y alma al cielo, y alguno de los santos, que no me acuerdo cuál es, precisamente dice que es, no sé si no es Santo Tomás, no, Santo Tomás me parece que no me acuerdo ahora porque he leído tantos, o San Bernardo, la devolución del favor de que Dios María prestó el cuerpo para digamos, el arca de la nueva alianza es María, ¿no es cierto? Le presta el cuerpo a Dios para que el Salvador venga por su cuerpo. Por eso, además del amor, obviamente, que Jesús le tenía a María, la lleva, y están los dos resucitados en gloria, para siempre, en cuerpo y alma, como vamos a estar nosotros si logramos ser resucitados, ¿no? En la infinita misericordia de Dios. Fernando, acá también traigo la jurisprudencia, sobre todo de las glorias de María, un libro extraordinario, como todo lo que hace Ligorio, ¿no? San Alfonso María Ligorio. Algo hermoso, como María, cuando es ascendida a los cielos, la fiesta que hay en el cielo, la recepción a María, extraordinario, ¿no? Y realmente hasta me emociona, porque es muy, muy lindo. Ligorio trae muchas también historias y anécdotas de gente que cuenta que gracias a la Virgen lograron la salvación, si no estaban perdidas. Cómo la Virgen lucha con este dragón rojo para quitarle las almas que ya se consideran perdidas. Y esta lucha hoy se está dando en la tierra. Por eso María, son los tiempos María del Génesis, del Apocalipsis 12, que yo hablé, la lucha contra el dragón rojo, hoy es más que comunismo, el nuevo orden mundial, donde confluyen todas las ideologías y que van a instalar el gobierno de la bestia, del anticristo. Eso es apocalíptico. Y uno puede decir, yo no creo, porque es más fácil muchas veces no leer, no estudiar, no escuchar, no asesorarse. Si uno ve los acontecimientos bíblicos, ya pasó casi todo. Además, Jesucristo lo dice, pasará el cielo y la tierra, pero no dejará de cumplirse un ápice de la palabra que yo digo. Entonces, todo se está desarrollando en este sentido. Y María juega un rol clave en la salvación. Nos da el rosario para que nosotros entendamos los misterios de nuestro Señor. El rosario es de Jesús. Se habla de Jesús, salvo los gozosos, que ahí sí hablamos un poco más de María. Después de Jesucristo. Es el centro amor de vida de María. O sea, Jesucristo, su grandísimo amor, y el grandísimo amor de Jesús es María. Por ello son, a través del milagro de la encarnación, toma la carne de María, Jesús y María, por esa carne, por todo, están siempre unidos. Aquel que quiere llegar a Jesús y María, cree que por eso va a sumar méritos. Si es al revés, se perjudica. A ver, Juan, si yo no quiero a tu mamá porque a mí se me ocurre,
la insulto, o digan, ah, tu mamá, ¿vos qué harías conmigo? A ver, no me recibirías en tu casa. Seguramente ni serías mi amigo. ¿Qué crees que va a hacer Jesús con aquellos que no solo no veneran a su madre, sino que dicen barbaridades? ¿Qué crees que va a hacer su hijo? ¿Cómo te va a amar más? ¿Cómo Jesús nos va a amar nos va a amar más a nosotros que a la madre que nos dejó en la cruz? Si nos dejó la madre, primero ama a la madre, por eso nos ama a nosotros. Como Dios Padre nos ama a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios a través de Jesucristo. No somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por el bautismo y a través de nuestros hijos adoptivos del Padre. El único, unigénito Hijo de Dios, engendrado, no creado, es Jesucristo. Los musulmanes, bueno, en eso no creen, creen el padre Castellani, que me encanta leer, porque él siempre trae algo que no es tan, es genial, que no es tan vinculado, pero ha estudiado tanto, ese hombre es tan genio que todo le creo, que justamente dice que en realidad, como Lutero hizo una apostasía del cristianismo, Mahoma es una apostasía, una herejía judía. ¿Qué más querés que te diga? Porque tengo, si no yo me pongo a hablar, tengo 10.000 temas para hablar. Vamos a ir, porque vamos cerrando, Si vamos cerrando, claro lo que intento, vamos cerrando, y me gustaría que me digas, porque quiero que la gente compre el libro, sin duda, para ir cerrando, las promesas de María. ¿Cuáles son esas promesas de María? Promesas de María, yo las traigo y las traemos sobre el final, es el compromiso eterno con la humanidad, Jesús y María. Se las dio al beato Alano de la Roca, 100 años después, porque se estaba cayendo un poco la devoción al Santo Rosario. En realidad el Santo Rosario nace también como para luchar contra la herejía docetista que había en ese momento, que era muy propagada. Las herejías se propagaban mucho y era la manera de luchar contra esa herejía. La herejía docetista es un poco lo que dicen los testigos de Jehová, que además no son cristianos, porque no creen que Jesús es Dios, creen que es una creación, pero además dice que su cuerpo después se diluyó, solamente quedó el espíritu. No. Jesucristo es Dios y hombre para siempre. Desde que bajó a la tierra, se llevó al hombre. Es Dios y hombre para siempre, como vamos a hacer nosotros si logramos resucitar, como fue después de resucitado. Nada más que con un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente al que tenía. Entonces no lo podían conocer. Pero bueno, el que me sirva rezando, las leo todas, son 15, digo algunas. Dale. El que me sirva rezando diariamente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a lo que rece mi rosario. Será un fortísimo escudo de defensa contra el infierno, destruirá los vicios, librará de los pecados y exterminará la herida. Hará germinar las virtudes y hará que sus devotos obtengan la misericordia divina. Sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo, y acá voy a hacer un parate, te quiero decir, por el amor de Dios lo elevará a desear cosas celestiales y eternas. ¿Cuántas almas por este medio santificará? Mirá, Juan, yo te lo aseguro, los cambios de mi vida fueron impresionantes, con todos los que hablo. Es como que ya no tenemos nada que ver con este mundo. Y contamos los minutos para irnos de acá. Estamos deseosos de todo aquello. La muerte no es un problema para nosotros. Es más, es casi, te diría, una solución, porque nos vamos a tener que luchar, porque ya estamos contra todas las hordas del nuevo orden mundial. Entonces eso se produce de verdad, cosa que a mí no me pasaba nada. El alma que se encomiende por el rosario no perecerá. El que con devoción rezare mi rosario, considerando los misterios de mí, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá si es pecador, preservará en las gracias justo y en todo caso será admitido en la vida. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los auxilios de la iglesia.
Quiero que todos los devotos de mi rosario tengan en la vida y en la muerte la luz y la plenitud de la gracia y sean partícipes de los méritos de los bienaventurados. O sea, los hijos verdaderos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular, porque después vos sabés que en el cielo la visión beatífica de Dios no es mí, y ahí está la gloria singular, ¿no? Los hijos, todo el que se me pidiere, todo lo que se me pidiere por medio del rosario se alcanzará prontamente. Yo no te puedo contar las cosas que han pasado en mi vida, increíble, increíble. Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen el rosario. Todos los que recen por el rosario tendrán por hermanos en la vida y en la muerte a los bienaventurados del cielo. Los que rezan mi rosario son todos hijos míos, muy amados y hermanos de mi Hijo unigénito. Y por último, la devoción al Santo Rosario es una manifiesta señal de predestinación a la gloria de Dios. Amén. Agradezco mucho porque es importante tener idea del rol tan importante que es la oración, ¿no? El rezo del Santo Rosario. Llegamos al final del programa. Yo sé que, primero quiero agradecerte, pero sé que tenés una multiplicidad de agradecimientos que me gustaría recordártelo y que nos lo dijeras, porque sé que el que compre el libro lo va a encontrar, pero bueno, una vez que está el libro... Presenté al libro oficialmente, hice hacer 50 ejemplares y los vendí enseguida. Algunos, bueno, fueron obsequios, como el que te mandé a ti. Ahora estoy esperando marzo, más o menos, para hacer la presentación formal del libro. Hoy no tengo libro porque hice hacer eso. Ahora tenemos que hacer, además, me vienen otras explicaciones que no vienen. Yo quiero, bueno, en primer lugar, como siempre, agradecerte a vos, Juan, esta hermosa amistad que hemos, afinidad que vamos teniendo en el tiempo, compartir tantas cosas y que me haya llegado ya a presentar 2 libros en tu programa. Quiero agradecer a Noé Jonah, que escribió un prólogo que es maravilloso. El que no entienda de Mariología, el que no entiende de la Virgen, que lea el prólogo de Noé Jonah, que lo va a entender a la perfección. ¿De qué se trata esto? Gracias, Noé. El epígolo de María Inés d'Angelo, que tiene todo un movimiento mariano, en un pueblo aquí, de Santa Fe, Las Rosas. Saludo a la gente de Las Rosas, donde es, yo soy hincha de River, ahí es Leo Poncio, de ese pueblo, ya como para dar referencia. Y bueno, y después me contacté con los Corazones Unidos de Manuel de Jesús, de Nicaragua. Ellos tienen hermosa gente. Manuel de Jesús nos cuenta todos sus testimonios de locuciones y apariciones con María. ¿Por qué yo pongo que habla también de la corredención? Uno de los últimos capítulos es Corredemptis Animas, la corredención de la humanidad. María. Bueno, yo al poner múltiples, digamos, las apariciones oficiales, hablo particularmente de Lourdes y Fátima, pero después hablo de un montón de otras más, e inclusive otras cercanas, y el objeto del libro es más devoción, más movimiento, más movilización mariana. Por eso incorporé a Manuel de Jesús, que son de Nicaragua, que nos cuenta toda su experiencia con María y con Jesús. O sea, para darle continuidad a que María no es que apareció allá en Fátima y no apareció más, o no, la primera de todas, que fue ahí lo nombro también, acordate, estando Santiago vivo, en la Virgen del Pilar, ¿no? Cuando Santiago estaba vivo todavía, Santiago estaba vivo y la Virgen estaba viva, pero en Jerusalén, o en Turquía, ya en Efeso nomás, y se le aparece.
es que apareció allá la Virgen. O sea, esto continúa, y continúa ahora entre nosotros. O sea, es dinamismo, y por eso este libro se lo quería hacer propagar a una persona, a un sacerdote ortodoxo, sedevacantista, cuando leyó esto de la gente, diga, esto es modernismo. No, esto no es modernismo. La Virgen no es ni tradicional ni modernista. La Virgen nos quiere salvar a todos sus hijos. Porque Dios quiere la salvación de la humanidad. Porque Dios nos quiere a todos salvos. Quiere que nos salvemos, que participemos de la vida eterna, del mundo futuro. Del mundo futuro. Si no, ¿para qué va a hacer todo lo que hizo? Primero desde la salvación del pueblo de Israel, su cavilación, la continuación. Nosotros ahora somos Israel. ¿Verdad? Y construyó su iglesia, 2000 años de vigencia con toda la... Y bueno, y todo lo que hace para que nosotros podamos gozar de esa vida eterna que nos realza a la dignidad verdadera de hijo de Dios. Hoy amenazada la destrucción por el nuevo orden mundial, como nos lo explico en el otro libro temporal. La semejanza a Dios fue rota por el pecado original. Volvemos a ser semejantes si hacemos lo que dice Jesucristo. Pero ahora además van por la imagen, la persona. Pero eso da para otro video, la destrucción de la persona. Y de ese tema, con esto cierro y te libero, Juan, con Noé Yoma estamos encubriendo un libro que se llama La Rebelión Final, que es justamente los infiernos que vienen a destruir, a cortar todo nexo con Dios, destruyendo ya la imagen de la persona. Por eso hoy no quieren que seamos ni hombre ni mujer. Y hay 100.000 nomenclaturas distintas de cómo cada uno se puede llamar, pero bueno, no es objeto de esto, aunque todo es una sola cosa. Seguro. Fernando, gracias, Juan. Te agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Te bendiga. Vale, muchas gracias. Quiero decirte que acá, gracias a Mónica Seltzner, una gran amiga, invitó a una baronesa, hicimos un programa, hablábamos de Ana Catalina Emmerich, invitamos una argentina casada con un inglés que tenía el título de baronesa de Mandat Gransey. Mandat Gransey, la tía o parienta de este varón, Mandat Gransey, era una monjita que se ocupó de comprar y cuidar la casa de la Virgen María en Éfeso, donde vivía la Virgen María. Y la cuidó, la armó, y es un lugar de peregrinación de la mayoría de musulmanes, católicos, ¿no es cierto? También está. Sí, lo leí. Una cosa más. Le quiero agradecer a Florencia acá, que trabaja conmigo, que me ha hecho todo esto de... Vos sabés que yo en materia tecnológica vengo de otra era y tecnológicamente soy un cero a la izquierda, así que gracias. Lo de Catalina Emmerich es brillante. Y les digo que son 8 libros que tiene Catalina Emmerich. Sí. Yo más que nada trabajé sobre la Virgen y sobre la pasión del Redentor. Extraordinario Catalina Emmerich. Extraordinario. Es una beata, no sé por qué no la han santificado. Por supuesto que no es dogma de fe, pero es todo muy, muy racional, más que racional, muy lógico todo lo que cuenta. Toda la pasión, todo, realmente con un realismo increíble. Gracias, Fernando. Gracias. Yo cierro con una cosa, perdón. A ver. Quiero cerrar con una cosa de Jim Casibiel, el actor de Jesús. Jim Casibiel el otro día subió una conferencia para que vean que no estoy en el camino equivocado también de la corredención mariana, y dijo, y ahí sí, después de esto no hablo más, si no querés, alguna vez Jesús necesitó que quien iba a ser papa lo descubra ante todos que era el Mesías, el Hijo de Dios viviente, el Hijo único de Dios. Ese fue Pedro. Hoy María quiere que un papa diga que ella es corredentora junto con nuestro Jesucristo de la humanidad. María es corredentora junto con nuestro Señor de la humanidad, y que sea un dogma.
Dogma de fe para los católicos, obligatorio de querer y de venerar y de forjar, ¿no? Y eso es un poco el objetivo final de este libro. Gracias, de verdad. Veremos la próxima cuando vayas adelantando en el próximo libro. Éxito, muchísimas gracias. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Los tiempos de María y la camándula de salvación. Interesantísimo. Este es el camino. Así que, bueno, sigamos. Nosotros que veneramos a la Virgen de Guadalupe como Virgen, representación de Virgen María, es la Virgen María en sí. Así que seguimos nuestra devoción mariana a la Virgen Santísima. Así que recomendamos el libro, ¿no es cierto?, Los tiempos de María. Gracias a Fernando Mortarini, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias.